Bienvenidos o bienvenidas, gente bonita. Hoy vamos a hablar sobre Raziel, personaje de Soul Ravens y Soul Ravens 2, también de Defiance. Espero que os guste el vídeo. Agradecería que dejaran un comentario, así el canal se recomendará a más gente. Muchas gracias por todo el apoyo que me dan. Y sin más que añadir, comenzamos. Hace mucho tiempo, Raziel fue levantado como vampiro por su maestro Caín, y no solo él, sus hermanos también fueron levantados. Durante 1000 años sirvieron a Caín, conquistando Nosgoth y construyendo el imperio de este. Durante estos 1000 años fueron evolucionando, consiguiendo nuevos y asombrosos dones, siendo siempre primero Caín en evolucionar, luego Raziel, mientras que por último eran sus hermanos que lo hacían años más tarde. Pero un día Raziel consiguió una evolución adelantada a la de su maestro, un par de magníficas alas de murciélago. Al presentarse en la reunión de los clanes y mostrar su nuevo don a Caín, en un aparente acto de envidia le rompe las alas y ordena a sus hermanos retenerlo y llevarlo al lago de los muertos. Esta orden es cumplida sin objeciones por sus hermanos Turel y Dumas. Estos lo llevan al abismo donde lo arrojan. Así, durante siglos, Raziel sufre la dolorosa tortura hasta que un día su castigo amainó, cayendo al fondo del abismo, completamente desfigurado y transformado en un ente muy distinto al que era inicialmente. En el fondo del abismo conoce al dios antiguo, quien le dice que reconoce su valía y ha decidido ayudarle para que pueda corregir la injusticia a la que fue sometido, convirtiéndolo en un segador de almas. Además le explica sobre la rueda de la vida, el ciclo purificador al que todas las almas deben someterse y que las estancadas vidas de los vampiros va en contra de esa naturaleza. Por lo tanto, él como su agente debe devolver el alma de los vampiros a la rueda. La antigua sed de Raziel fue transformada en una sed más oscura y profunda. Ahora ha sido convertido en un devorador de almas. Debido a esto, tiene que consumir almas para que pasen a través de él y así lleguen a la rueda de la vida. Impulsado por el deseo de venganza, comienza la caza de Caín y sus hermanos. Al salir del abismo encuentra a 2 vampiros descendientes de su hermano Dumas. Al principio no los reconoce por la deformación que tienen, transformados en carroñeros devorando cadáveres. El dios antiguo le explica que han pasado muchos siglos desde su condena. Nosgoth está en tal estado de decadencia, siendo Caín el único responsable de esto, por su decisión de no sacrificarse para restaurar el equilibrio hace milenios atrás, y esto condenó al mundo. Intenta adentrarse al santuario de los clanes, pero es imposible. Continuando su viaje, llega hasta los territorios de su clan, encontrándolo totalmente destruido. Sus descendientes fueron asesinados hace siglos atrás. Llegando a la necrópolis, habitada por su hermano Melchian y por el clan de este, lo encontraron deformado de una forma monstruosa por las evoluciones sufridas durante estos años. Entonces decide confrontarlo. La batalla se decide por Raziel, el cual tritura a su hermano en unos engranajes de una maquinaria encontrada en ese lugar. El alma de su hermano es liberada y absorbida, así obteniendo la habilidad de traspasar las rejas del mundo espiritual. Con este poder puede ingresar al santuario de los clanes, donde se encuentra con Caín, enfrentándose ambos en combate, siendo superado por este, quien, empuñando la segadora de almas, ataca a Raziel. Pero justo en ese momento de recibir el golpe, la segadora de almas se rompe, y el espíritu atrapado de esta se libera, uniéndose a Raziel. Mientras que un sonriente Caín se retira de la escena, estando satisfecho con el resultado, o eso es lo que parecía. Apareciendo el espectro de Ariel y conversando acerca de su antigua conexión con Caín y su negativa a sacrificarse, que causó la decadencia de Nosgoth, decide hacer el papel de consejera para Raziel, así como hizo en el pasado para Caín. Este sigue su viaje llegando al territorio dominado por su hermano Cepón, una catedral humana que ahora habitan estos seres luego de asesinar a sus ocupantes humanos. Originalmente esta catedral estaba equipada con un órgano capaz de eliminar a los vampiros con sus ondas sonoras. Ahora esta se encontraba inutilizada, ya que la evolución de Cepón había fusionado su enorme y monstruoso cuerpo con esta catedral. Su clan ha evolucionado en criaturas con formas arácnidas. Finalmente se enfrentan los dos.
Este le arrojaba sus propios huevos incendiados, hasta que Raziel gana y devora el alma de su hermano, consiguiendo la habilidad de escalar muros. Con esta nueva habilidad puede llegar a lugares más inaccesibles, y así se abrirá paso ante estos. En su camino se topa con la tumba de Sarafán. No estaba preparado para lo que vio. Al adentrarse en la tumba, notó que habían unos nombres escritos en las profanadas lápidas. Eran los nombres de sus hermanos y el suyo. El dios antiguo le revela que en su vida anterior fue un humano, un sacerdote de Sarafán, que junto a sus hermanos lucharon contra las hordas de los vampiros de Nosgoth. Recuperándose de la impresión inicial, ahora más convencido de la necesidad de destruir a Caín y todo su imperio, avanza hasta encontrarse con uno de los Turelim, descendiente de su hermano Turel, enfrentándose a este y destruyéndolo en el camino, hasta consumir su alma, obteniendo poderes telequinéticos. Siguiendo su viaje, llega hasta la abadía sumergida en el territorio ocupado por su hermano Rahab. El dios antiguo le indica que este y su clan han escapado de los rayos solares. Se refugian en la abadía hundida, superando su debilidad por el agua. Finalmente, Raziel accede a las cámaras donde se halla su hermano, confrontándolo acerca de sus orígenes antes de ser vampiros. Rahab parece conocer o al menos intuir los orígenes de cuando eran humanos, sin embargo no está interesado en ello. Finalmente se enfrentan en batalla. Era bastante difícil ya que su hermano podía atacar desde el agua, y si el cuerpo de Raziel caía en este sería destruido. Pero aún así lo logra derrotar y consumir el alma de su hermano, lo que le otorga la inmunidad al agua. Armado con este nuevo don, alcanza los territorios del clan de su hermano Duma. Increíblemente encuentra el lugar destruido y sus habitantes empalados. Cree que el único capaz de cometer tan destrucción es Caín, y se pregunta si su locura le hizo acabar con otros clanes aparte del suyo. Sin embargo, el dios antiguo le dice que en realidad los ejecutores fueron cazadores de vampiros humanos. Su hermano Duma, arrogante, no le dio importancia a estos, permitiéndoles asaltar su fortaleza y destruirlos, incluso a él. Raziel encuentra por fin a su hermano patéticamente empalado en su propio trono. Retira las cadenas del cuerpo de este, permitiendo que el alma de su hermano, atrapada en el reino espectral, vuelva a animar el cuerpo de su hermano. Tras una breve conversación entre los dos, la lucha empieza, y la batalla, la verdad, es bastante corta, ya que Duman no aprende nada de su batalla contra los cazadores de vampiros y comete el mismo error con Raziel, el cual, cuando acaba con él, termina consumiendo su alma, obteniendo la habilidad de presionar o manipular a sus enemigos u objetos moviéndose rápidamente a su alrededor. Con este nuevo poder accede al escondite del oráculo de Nosgoth, que no era otro más que Moebius, el guardián del Pilar del Tiempo, miembro del Círculo de los Nueve. Asesinados hace milenios por Caín, el lugar se encontraba deshabitado. Siente la presencia de este en algún lado del lugar. Lo busca descendiendo a las profundidades de este sitio. A medida que desciende Raziel, encuentra una serie de portales donde puede ver varias visiones de su viaje pasado, de su futuro próximo y lejano. En el primer portal se ve el momento en el que renace en el abismo. El siguiente es su encuentro con Caín, donde la segadora se rompe. Alcanzando el nuevo portal, observa la escena en que se encuentra la tumba de Sarafán. El siguiente portal muestra una escena donde Raziel y Caín se preparan para el combate. Se pregunta si esa escena será ahora mismo o tal vez siglos más adelante. El portal que sigue muestra una escena que Raziel se niega a creer. Ataca a Ariel para obtener una nueva segadora. El portal final muestra a Raziel portando una segadora roja, luego de continuar con su descenso hasta el final, donde logra alcanzar la cámara del cronoplasto. En esta cámara se encuentra Caín, luego de tener una discusión cerca del destino de ambos y de Nosgoth. Estos dos se enfrentan en combate, en lo que Caín activa el aparato de viaje en el tiempo. Raziel consigue mantener el combate a pesar de esto, tomando ventaja e intenta dar un golpe decisivo sobre Caín. Este se desvanece al ser activado la máquina de viaje temporal. Este se despide de Raziel y cruza el portal de flujo temporal. Aunque Raziel no va a dejar que termine así que va a perseguirlo. En el pasado distante de Nosgoth, Raziel es sacado de la corriente de flujo temporal por Moebius, encontrándose en la fortaleza Sarafán, orden disuelta hace ya 500 años, ahora habitada
por Moebius y sus mercenarios, los cuales se presentan como un aliado para Raziel. Sin embargo, este conoce muy bien la naturaleza de Moebius, aunque aún así no lo considera una amenaza y comete el grave error de subestimarlo. En un aparente acto accidental, Moebius utiliza la segadora de Raziel, pensando que era su báculo. Le muestra la ubicación de Cain en los pilares e insta a que acabe con él para restaurar el equilibrio perdido de Nosgos. Raziel tiene sus propias razones para enfrentarse a este y no permite que Moebius lo manipule. Convenientemente, le habla de su pasado como Sarafán y de su supuesta antigua amistad. Raziel continúa explorando la fortaleza encontrando diferentes grabados y vitrales de los Sarafán o del ataque devorador al círculo, así que llega hasta la capilla de la frontera donde encuentra la tumba de Guillermo, una representación de la lucha entre Guillermo y Caín sobre el féretro, donde se ve la propia segadora de almas rota, expuesta a modo de reliquia. Cuando toca la segadora rota, su segadora espectral se activa tomando el control de la voluntad de Raziel. Se une a la segadora física y utilizando la energía vital de este, restaura la hoja dañada. Cuando está al límite de sus fuerzas, la segadora libera el control sobre él. Ahora sostiene ambas, la física restaurada y la espectral que abraza a su gemela. En ese momento aparece Moebius, que intentando aumentar la confianza de Raziel y queriéndose mostrarse más débil, aparece desarmado. Este amenaza a Moebius con ambas segadoras, mientras discuten cuáles serán los planes de este, que nuevamente le insta a matar a Caín, fingiendo prepararse para su final. Moebius le revela a Raziel que es sirviente del dios antiguo del que Raziel es agente. Finalmente deja a Moebius y la segadora restaurada, continuando su recorrido por la fortaleza encontrando más rastros de lo que cree que era su noble pasado, así llegando hasta una sala que rinde homenaje a él y a sus hermanos caídos contemplando las imágenes del pasado, incluso encontrando una estatua en su honor. Se tortura viendo sus supuestos nobles rasgos humanos, de los que Caín lo había despojado. Finalmente encuentra un balcón en la fortaleza, desde donde contempla el bello pasado de Nosgos, aún sin corromper, lleno de vida y muy diferente al agonizante mundo que dejó atrás. Es ahí donde piensa encontrar a Caín, en los pilares. Al salir de la fortaleza encuentra un extraño lugar sellado desde hace miles de años. Sin encontrar cómo romper el sello, continúa su viaje hacia los pilares. En su camino encuentra a varios vampiros ejecutados por los mercenarios de Moebius. Convencido de la necesidad de acabar con los vampiros, Raziel se compadece de estos vampiros, ya que se veían frágiles y muy humanos, nada comparables a los chacales degenerados que había sido él y sus hermanos en el imperio decadente de Caín. Sin prestar más atención, sigue con su viaje hacia los pilares. Al llegar al centro de estos, encuentra a su antiguo maestro, Caín. Caín siente la presencia de este. Es el momento en el que Ariel muere y Caín nace como humano, siendo elegido para ser el nuevo guardián del pilar del equilibrio. También es el momento en el que Nupraptor encuentra el cadáver de Ariel y enloquece de dolor corrompiéndose. Y él con sus compañeros guardianes, a su vez los mismos pilares, por la unión mágica que tenían, todos se corrompen y se prestan para acabar con Caín, para su restauración. Caín le cuenta sobre el dilema que le obliga a aceptar Moebius al exterminar a todos los vampiros. Se ve atrapado entre dos opciones: morir y restaurar los pilares, condenando la extinción de los vampiros, o vivir y condenar a los pilares a la inminente destrucción. Ninguna de las opciones es aceptable, puesto que aun si se sacrificara por los pilares, se restaurarán al seguir bajo control de los débiles humanos, que no tardarían en corromperse nuevamente y ser destruidos. Caín le dice que todas las acciones han sido para encontrar una tercera opción, una pequeña esperanza para hallar una tercera opción definitiva. Así se marcha y Raziel continúa su exploración de Nosgoth. Yo lo siento si hay algunas cosas que no se entienden, pero es que todo es un lío e intento ordenarlo de la mejor forma posible. En su camino se siente observado constantemente, mientras llega a la cámara sellada, donde para su sorpresa descubre que la llave para dicha cámara no es otra que la misma segadora. Usa la segadora espectral y entra en dicha cámara. Al descender se encuentra que la cámara
es la parte inferior de los pilares. En las paredes hay representaciones grabadas de una raza de misteriosas criaturas aladas, las cuales se enfrentan a igualmente misteriosas e inhumanas criaturas, como si se pelearan unas con las otras. En otra representación se ve a las criaturas aladas derrotar a sus oponentes y levantar los pilares. También puede observar cómo por toda la cámara hay representaciones de la segadora. En ese momento un viejo conocido le habla. Es su antiguo salvador, el dios antiguo, quien insta a no creer lo que ve en esas representaciones, puesto que según él son mentiras grabadas por una civilización en decadencia. Raziel, que desde hace tiempo sospechaba la auténtica naturaleza de este supuesto dios, se niega a seguir sus órdenes y continúa su camino por sí mismo, atravesando la cueva inundada y emerge en el pantano en medio del bosque termangente. Al salir se encuentra con una cámara de flujo temporal de Moebius, que convenientemente se encuentra sellada y abandonada. Continuando su camino logra ver por fin a su observador, que en un acto de descuido se ha dejado ver, reconociendo de inmediato al vampiro Vorador, quien al verse descubierto desaparece. Raziel llega hasta otra misteriosa construcción antigua, sellada para todos menos para quien porte la segadora. Ingresa a esta descubriendo la forja de la segadora de oscuridad. Al activar el mecanismo imbuye a la misma segadora con oscuridad. Al salir de la cámara se encuentra con Vorador, con quien conversa acerca de los vestigios que ha encontrado en su viaje. Este le dice que no son más que recuerdos de una vieja civilización olvidada. El único que podía darle respuesta sería Janos, pero este ha muerto hace más de 500 años, aunque Vorador se muestra sorprendido del avance de Raziel, sin que este no tenga supuestamente la segadora, así que este se marcha dejándolo solo. Quien tiene la idea de usar el dispositivo de flujo temporal de Moebius en la fortaleza para viajar al pasado y conocer a Janos. Armando con el poder elemental de la oscuridad, decide volver al lugar misterioso que vio al salir de la fortaleza, puesto que recuerda el símbolo del sello que es el mismo de esta cámara. Este regresa llegando a la cámara subterránea de los pilares, donde el dios antiguo le advierte que no siga desenterrando estos vestigios de la antigua civilización, puesto que son solo mentiras creadas por fuerzas oscuras destinadas a manipularlo. Ignorando las advertencias, continúa su viaje hasta el lago de esta fortaleza y, armado con el poder elemental de la oscuridad, ingresa a la cámara sellada, que resulta ser la forja elemental de la segadora de luz. Activando esta forja, consiguiendo armarse con estos poderes, descubre que puede ingresar a la otra fortaleza y activar la cámara de flujo temporal, así que decide dirigirse a ese lugar. Usa los poderes elementales de luz para abrir las puertas de esa fortaleza. Al recorrerla, llega nuevamente a la capilla donde se encuentra Caín, en la tumba de Guillermo. Este le dice sobre la inmutabilidad del paso del tiempo. Pero ¿cómo él explicaría que él mató a Guillermo si el tiempo era inmutable? Le dice la única conclusión a la que llegó, que todo esto era una posible paradoja creada por el encuentro de dos segadoras de almas, coincidiendo en el mismo tiempo y espacio, lo que hacía posible el cambio. En ese momento, toma la segadora física y la paradoja se manifiesta. La segadora fuerza a Raziel a asesinar a Caín. Se niega a ser un títere de la historia y no lo mata, cambiando esta, en donde él debía matar a Caín en ese lugar. Este se marcha y Raziel continúa su camino hasta llegar a la cámara de flujo temporal, donde la activa usando los poderes de luz. Encontrando a un asombrado Moebius, se da cuenta que no sabe cómo operar la máquina, así que obliga a este a prepararla para él y que lo envíe al pasado Nosgoth. Este lo engaña y en vez de enviarlo al pasado lo envía a un futuro distante de 100 años adelante. Raziel sale de la cámara de flujo temporal para encontrarse con el caótico futuro, encontrando monstruosas criaturas que destrozan todo a su paso. Este se enfrenta a ellas prosiguiendo con su viaje al pasar por la capilla buscando la salida. Encuentra a Moebius, quien finge ser un espíritu, tratando de engañarle, diciéndole que la caótica época futura se creó por su negativa a matar a Caín. Pero como segador de alma se da cuenta de este engaño, además de que razona que es imposible el cambio al perdonar al Caín del futuro, puesto que el creador de ese aterrador destino sería el del pasado. Raziel hace ademán en absorber el alma de Moebius y este desaparece. Sigue su camino, finalmente escapando de la fortaleza y llegando hasta los pilares.
Estos están derrumbados, donde se encuentra Ariel, quien se lamenta del destino de Nosgoth. Raziel, que la conoció en el futuro, discute nuevamente con ella sobre la decisión de Caín. Le comenta que con el tiempo ha descubierto que todo estaba preparado para la destrucción de los pilares, fuera cual fuera la decisión que tomara este, y que tal vez si este se hubiera sacrificado el resultado hubiera sido aún peor, que su condena atada a los pilares no hacía más que comenzar. Ariel pasó al reino espectral y Raziel la sigue. Esta le reprocha su crueldad, le pide que muestre algo de piedad por su tormento. Raziel le recuerda que ella no tuvo piedad por él en el círculo, al enviarles a Caín, ni con este propio al no decirle su rol de guardián del tiempo, que también debía sacrificarse, o la falta de piedad a su amado Nupraptor, a quien convirtió en la primera víctima de Caín. Finalmente se marcha continuando su viaje. Nuevamente llega a la cámara bajo los pilares, donde encuentra otra vez al dios antiguo. Este se ve mucho más enorme, enredado entre las ruinas de los pilares, como si él mismo los hubiera destruido. Este le reprocha no haber destruido a Caín teniendo la oportunidad. Raziel le cuestiona por qué su empeño y además le indica sus sospechas sobre la verdadera naturaleza parasitaria del supuesto dios. Este amenaza a Raziel con destruirlo, puesto que él supuestamente lo creó. Raziel le recuerda que por su naturaleza no puede ser destruido. El dios antiguo revela su verdadera naturaleza, le dice que hay destinos peores que la muerte, siempre estará atado a sus órdenes, siempre ha sido y será segador de almas. Este continúa su viaje y emerge nuevamente en el pantano, frente a la cámara de flujo temporal abandonada. Está convencido de que esta es su única oportunidad de escapar de esta caótica época. Sin tener una forma de romper el sello de la cámara, continúa explorando el pantano, llegando a una zona derrumbada con el paso de tiempo, que revelaba una ruta hacia el norte de Nosgoth. Siguiendo esta ruta, llega a la aldea Usteniem, la cual conocía por unas antiguas leyendas de los Sarafán, en las que el infame Janos aterrorizaba esta aldea. Ahora se encontraba en ruinas y no parecía tener pistas acerca de su búsqueda. Continuó hasta llegar al refugio de Janos, que estaba también en ruinas. Al contemplar el estado del lugar, comprende que en esta época no encontrará nada relevante, así que decide revisar más lugares y en ese momento encuentra nuevamente a Caín. Sorprendido por la perseverancia de Caín al atravesar el tiempo para seguirle, Raziel le reclama el motivo de su presencia, puesto que cada vez que se encuentran no ocurre nada bueno. Caín le dice que parece haber caído en la trampa de Moebius y esperaba poder alentarlo al mostrarle estos pasajes desolados, de los cuales él es el responsable. Raziel le dice que no sea arrogante, que si tuviera la más mínima sospecha que de matándolo restauraría Nosgoth, lo habría hecho sin dudarlo. El motivo de encontrarse ahí era encontrar pistas sobre Janos. Caín le dice que posiblemente Janos tenga la llave de su destino, pero que por él mismo deberá encontrar un camino lejano al pasado. Caín se marcha y Raziel descubre nuevamente una edificación familiar. La reconoce como otra forja elemental para la segadora. Entra en esta y la activa, imbuyendo a la segadora con el poder elemental del aire. Ahora puede destruir barreras de forma inmediata. Nota que esta segadora puede destruir el sello de la cámara del flujo temporal y escapar de esta época oscura. Regresa al pantano hasta la cámara, usando los poderes elementales del aire rompe la barrera e ingresa, hasta llegar a los controles, los cuales no sabe configurar. Sin más alternativa, acciona el mecanismo y al salir descubre que muy convenientemente el dispositivo lo ha trasladado 600 años al pasado, donde seguramente Janos está vivo. Sin tener tiempo de pensarlo, decide ir al refugio de Janos. Al poco tiempo de andar, comienza a toparse con las víctimas de la cruzada de los Sarafán. Por todos los rincones se alzaban los cadáveres empalados de los vampiros. Y por fin se encuentra con los sacerdotes Sarafán, a los que contempla sin el respeto que inicialmente sentía por estos, cuando él era humano. Ahora veía el lado monstruoso de estos hombres. Volviendo hacia el norte, pasando nuevamente por Usteniem, ahora intacta y plagada de los Sarafán, finalmente llega hasta el refugio, el cual ahora está visiblemente intacto, sin saber si su dueño sigue ahí dentro, pero Raziel esperaba que sí estuviera.
sin saber que desde que salió de la cámara de flujo temporal es seguido, se adentra en la montaña descubriendo que está hueca y está llena de laberínticos balcones lejos de su alcance, ya que solo puede ser alcanzado por criaturas voladoras y con sus destruidas alas no podría alcanzarlos. Descubre un método para llegar al lugar, finalmente ingresando al refugio, y encuentra por fin a Janos, estando vivo. Anhelando respuestas, habla con Janos. Este lo reconoce como el campeón de los vampiros, a quien esperó por siglos, para quien ha custodiado la segadora. Raziel no siente la misma sensación de antes al tomar la segadora de la tumba de Guillermo, pero esta le produce una sensación de terror y también de fascinación y ansias por empuñarla. En ese momento son interrumpidos por los Sarafán, que han estado siguiendo a Raziel, y gracias a él logran encontrar el refugio de Janos. Janos, para salvar a Raziel, lo teletransporta a una cámara que está junto al refugio, desde donde oye los gritos del antiguo vampiro. Raziel descubre que esta es la forja elemental del fuego y para salir de ella debe adquirir los poderes elementales. Finalmente, cuando logra activarla, imbuye a la segadora con estos poderes, consiguiendo abrir la puerta. Y horrorizándose a contemplar a los asaltantes, son nada más y nada menos que sus antiguos hermanos Sarafán y su propio yo humano, llegando en el momento exacto en que su yo humano le arrancaba el corazón del pecho a Janos. Ambos cruzan miradas, quedándose estupefactos. Sus antiguos hermanos toman el corazón de Janos y la segadora huyendo de allí. Raziel se acerca a Janos, el cual antes de morir lo insta a recuperar la segadora, la cual le dice que fue forjada para él. Raziel se disculpa con el moribundo vampiro. Cegado de rabia, decide cumplir el deseo de este, asaltar a la fortaleza y destruir a los Sarafán, para así recuperar la segadora. En su camino de regreso se encuentra con los mismos demonios que vio en el futuro en ruinas de Nosgoth. Esta vez directamente le cerraban el paso y de forma burlona lo retaban. Logró llegar hasta la cámara subterránea de los pilares, los cuales estaban intactos. El dios antiguo se ve muy notablemente empequeñecido. Le reprocha a Raziel cómo ha fallado en las órdenes que le dio. Este le reclama si realmente él lo creó. Sospechaba desde hace tiempo que solo había estado ahí en el momento de su condenación, encontrándolo como una herramienta útil e inmortal, fácil de manipular. Le preguntó qué es lo que le hace tan valioso, para que no lo deje en paz. El dios antiguo, furioso, lo llama traidor. Raziel se marcha continuando su camino hacia la fortaleza. Alcanzándola, utilizando la segadora, rompe el hielo que cubría el lago, que impedía la abertura de la puerta. Luego, utilizando el poder elemental de la luz, abre la puerta de la fortaleza, iniciando el asalto a esta. Inesperadamente, en una habitación, encuentra a la segadora, sospechosamente expuesta y de fácil acceso, como si la estuvieran dejando a propósito para que él la encontrase. Al acercarse, Moebius aparece acompañado de Malek, el líder de los Sarafán. Le cortan el paso y Moebius usa su báculo para inutilizar su segadora espectral y lo reta sobre sus planes. Le felicita por la ayuda involuntaria prestada para acabar con Janos, burlándose descaradamente de él. Raziel, furioso, sin pensarlo, empuña la segadora. En ese momento, Vorador ataca al Círculo de los 9. Malek intenta ir a su rescate, pero Moebius se lo impide. Le dice que debe detener a Raziel, él es más importante, ya que sostiene la segadora. Moebius le ordena cerrar las puertas y este se va. Raziel, sin más opciones que seguir con el plan de Moebius, continúa el camino, descubriendo que la segadora está unida a él, y por más que trate de soltarla, no puede hacerlo. En un momento, este es detenido por sus hermanos, Malchain y Cepón, cuando aún eran humanos. En este combate descubre que la segadora lo hace insensible a los feroces ataques que causan sus enemigos. Su energía no disminuye, así que puede estar en el mundo físico indefinidamente. Las heridas que le hacen sanan instantáneamente, mata a sus hermanos y la segadora absorbe su sangre. Tan voraz era la sed de esta segadora. La reconoció de cuando él era vampiro.
Al acercarse al corazón de la fortaleza, se encuentra con sus hermanos Rahab y Dumá, lucha contra ellos y los derrota, así avanzando a la capilla, donde se encuentra con su hermano Turel. En el estado en que se encontraba Raziel, no perdonaría a su hermano, recordando que el Turel vampiro escapó de su castigo, pero el Sarafal no lo haría. De cuando lo tiran al abismo se refiere a esa venganza. El combate fue formidable, sin embargo Raziel acabó con él, comprendiendo que fue él quien asesinó a sus hermanos y a sí mismo, para que en siglos después fueran levantados como vampiros por Caín, sabiendo que inevitablemente su siguiente oponente sería él mismo. Avanza hasta la sala, que en el futuro se rendirá homenaje a él y a sus hermanos. Encontrando a su antiguo yo, Sarafán, altivo y orgulloso, le reclama sus acciones. Raziel Sarafán le dice lo mucho que les costó alcanzar a Llanos, pero que gracias a su ayuda no representó un reto. Por el solo hecho de eludirlos por tanto tiempo, lo mató de forma lenta y dolorosa. Hubiera sido un desperdicio darle una muerte más rápida. La rabia invadió a Raziel de una forma mucho más feroz contra su antiguo yo. Finalmente lo derrotó y lo asesinó atravesando su cuerpo con la segadora. En el momento de acabar con sus enemigos, la segadora espectral se activó y se unió a la segadora física, hasta abandonar totalmente a Raziel. En ese momento, sorprendentemente, la segadora se volvió contra este e intentó atacarlo. Sin poder resistirse, es atravesado por esta y comienza a ser absorbido. En ese momento comprende por qué no sintió lo mismo cuando Llanos le mostró la segadora. La espada nunca fue forjada para robar almas. La tortuosa entidad que robaba almas, atrapada en la segadora, será y siempre fue él mismo. En ese momento aparece Caín. Raziel cree que esto es obra de este, le reclama si disfruta de la situación, a lo que le responde que confía en él y que se la entregue y que deje de luchar. Raziel no está dispuesto a ello, pero las fuerzas lo están abandonando. Finalmente se produce el momento que Caín espera, el momento de la paradoja y distorsión temporal, producidos por las segadoras en conflicto. Cuando el alma de Raziel se divide entre estar dentro y fuera de la espada, en ese momento Caín toma la segadora y la quita del pecho de este, impidiendo que entre en esta misma, generando un enorme cambio en la historia. Ahora Raziel está muy debilitado, apenas logra mantenerse en pie. En ese momento ve como el rostro de Caín se reescribe la historia. Al ver el terror de este reflejado en su rostro, entiende que el nuevo futuro creado es bastante peligroso. Caín, recuperándose, le advierte a Raziel que no puede revivir a Llanos, pero Raziel está muy débil. Antes de oír lo que le advierte, se desvanece en el reino espiritual, donde le espera, como siempre, la segadora, su propia alma transformada en espada. Durante 500 años permanece atrapado en el reino espiritual, negándose a alimentarse, por ende también negándose a alimentar a su captor, el dios antiguo. Continúa desafiando a su captor. El dios le recuerda que la verdadera razón que lo mantiene oculto en el reino espiritual es su miedo a ser atrapado por la segadora, más que por voluntad propia. Raziel se da cuenta de que esto es verdad. Mantenerse ahí es estar en un punto muerto. Lo mejor es salir mientras aún pueda y buscar una forma de cambiar su destino. Así que decide fingir someterse. Luego de algunas pruebas, se fuga del lugar de su capturador, intentando volver al mundo material. Pero los portales que le permitían pasar al reino material se le fue negados por el dios antiguo. Debía buscar una nueva forma de materializarse en el mundo mortal. Al acercarse a un cadáver sintió la misma sensación de estar en un portal de materialización. Descubrió que podía proyectar su alma dentro de un cadáver. Al hacer uso de su voluntad podía modificar la apariencia de este para que fuera la suya propia. Así pudo manifestarse en el reino material. Al salir, vio un cementerio donde encontró a los mercenarios cazadores de vampiros de Moebius. Al vagar por el lugar, se dio cuenta que para salir debía armarse con los poderes elementales de la luz y de la oscuridad de nuevo. En su recorrido se encuentra con extrañas criaturas que, al igual que él, son almas manipulando cadáveres. Estas criaturas parecen reconocerle, pero no se muestran dispuestos a conversar. Logra acceder a la Forja de la Oscuridad. En ese lugar, donde consigue los poderes elementales de nuevo de la oscuridad, ahora se dirige a la de la luz. En su camino encuentra el mausoleo del propio Caín.
Usando los poderes de la oscuridad, entra a la Forja de la Luz, obtiene estos poderes y Raziel decide dirigirse a los pilares y consultar a Ariel si tiene alguna pista que lo ayude a escapar de su destino. Su camino se encuentra cerrado, para continuar necesita los poderes elementales del fuego, encontrados en la cámara de la forja de este. Encontrando la cámara de la forja, fue trasladado a ella, donde vio un grabado de la imagen de Vorador forjando la segadora. Así pues, Raziel cree que él fue el creador de su prisión, el que podía darle la clave para evitar este destino. Al llegar a la forja se da cuenta que no está activada, así que busca la forma de activarla. Se enfrenta a los espíritus de los guardianes del conflicto y la naturaleza. Al derrotarlos, los libera y sus almas reactivan la forja, con la cual puede imbuir a la segadora con el poder elemental del fuego. En los pilares se encuentra con Ariel. Al hablarle y pedirle consejos, ella se niega. Le comenta que solo da consejos a un hombre. Él no es ese hombre. Raziel le dice que no albergue esperanzas en Caín. Ariel cree reconocer la naturaleza de Raziel y le dice que Caín le destruirá a él y a toda su estirpe. Sorprendido, Raziel le pregunta que quién se cree que es realmente. Ariel le responde que es un sirviente de quien lo asesinó cruelmente. Le vuelve a repetir que Caín acabará con él y su raza. Lo único que quiere es que la deje tranquila. Raziel le dice que si le da las respuestas que busca, la dejará en paz. Entonces Ariel le dice que pregunte. Este le pregunta dónde está Vorador. Ariel le pregunta que si es para matarlo o unirse a él en la muerte, a lo que Raziel responde que eso no le importa. Ariel le indica que Vorador se halla en su mansión en el Bosque Negro y le indica cómo llegar, así continuando su camino por la dirección que le indicó, encontrándose este bloqueado, requiriendo los poderes elementales del aire para seguir. Entre las ruinas es transportado a la forja elemental del aire. Ahí encuentra grabada la representación del héroe de los vampiros portando la segadora, pero también sospechosamente se muestra el adversario al que debe enfrentar. Las imágenes están deterioradas, así que no logra ver al oponente, pero este adversario es portador de una espada llameante. Al igual que la anterior forja, esta también está desactivada. Así que se enfrenta y derrota a los guardianes de la dimensión y la mente para poder activarla. Luego de tener los poderes, va hacia la mansión de Vorador. Esta mansión es un extraño sitio, el cual tiene unas extrañas gárgolas que tras de ellas habían representaciones grabadas de héroes vampíricos clavándolas con grandes lanzas. Al encontrar las lanzas y clavarlas en las gárgolas, se activa el portal hacia la forja elemental del agua. Cuando llega, para su sorpresa, encuentra los grabados intactos en los que se representan a los campeones. El campeón de la raza enemiga era un ser de ojos llameantes y una espada de fuego. Nota las similitudes con el campeón enemigo, creyendo que esto es una burla del destino, ya que en el papel del campeón de los vampiros está Caín. Así que razona que desde el principio Moebius tenía razón y debería enfrentarse a Caín. Se pregunta de qué servía el libre albedrío que supuestamente tenía, si desde hace milenios estaba predicho que debía enfrentarse a Caín. Raziel se enfrenta a los guardianes de la muerte y los estados para activar la forja, así muyendo la segadora con los poderes elementales del agua. Ya con esto puede abrir la puerta e ingresar al interior de la habitación donde se encuentra Vorador. Este reconoce la auténtica naturaleza de Raziel, le da la bienvenida y burlonamente le pregunta si viene a unirse a la batalla patética de los vampiros. Y si es así, ¿de qué lado estará? Raziel le dice que no viene a luchar con él, sino que viene por respuestas, ya que es el autor de su destino. Vorador le dice que le atribuye más méritos de los que posee. A esto Raziel le comenta, como él ha creado la segadora, también es el autor de su destino. Vorador reconoce que fue el forjador de la segadora, pero que luego Janos y los demás guardianes infundieron en ella antiguas hechicerías vampíricas, así que desconoce los detalles de tales acciones. Le indica que Janos es el único capaz de darle las respuestas que busca. Vorador lleva a Raziel hasta el cuerpo de Janos, que a pesar de pasar 500 años desde su muerte, no muestra signos de descomposición alguno. Vorador le dice que esto se debe a que el corazón de Janos aún late en algún lugar. Raziel le pregunta si no ha intentado recuperarlo, a lo que este le responde que muchas veces, pero que sus enemigos lo han escondido muy bien.
Lo último que sabe Vorador acerca de la ubicación del corazón es que fue llevado a la catedral del Averno. Vorador le dice que si quiere intentar buscarlo, lo puede guiar hasta allí, desde la biblioteca, donde le da una llave que le permita ir hasta el Averno. Vorador le advierte que la ciudad del Averno se encuentra en llamas, con lo que podría perderse todo para siempre, además de un antiguo mal innombrable para los vampiros. Luego se desvanece, yéndose del lugar. Raziel llega a la biblioteca dirigiéndose al Averno. Llegando a la catedral, la cual está en calma y en silencio, sabe que algo no está bien y que todo eso no durará mucho. En lo que busca el corazón, encuentra la entrada de la forja de tierra, ingresa en ella y allí encuentra grabados de lo que los antiguos vampiros adoraban. Ve por todas partes representaciones de la rueda de la vida, reconociendo al responsable, el viejo parásito que se alimentaba de las almas que devoraba por él y sus demás agentes. Se enfrenta a los guardianes del tiempo y la energía para activar la forja y así conseguir el poder, para luego dirigirse a las catacumbas de la catedral. Allí encontró pinturas grabadas, esta vez por la raza enemiga, en la cual se mostraba la verdad desde su punto de vista. Representadas estaban las imágenes que mostraban a los vampiros antiguos iniciando la guerra por órdenes de su dios, encontrando una imagen clara del campeón enemigo que sostenía la espada llameante. En ese momento, escuchó la voz del dios antiguo, quien le dice que su naturaleza es la del campeón de los Gilden, nunca fue el salvador de los vampiros. Se acerca y descubre que un grupo de humanos liderados por Mortanius que adoraban algo en un foso que llamaban Hasahik. Cuando se retiran se acerca curioso, siendo jalado al fondo donde descubre que es un monstruoso vampiro. Raziel descubre que ese monstruo no es otro que su hermano Turel, quien fue traído desde el lejano futuro por Azimuth. Estaba siendo usado como conector de los Gilden, que escapaban de la dimensión demoníaca, estos controlando el cuerpo de su hermano, con el cual manipulaban a los adoradores para que les dieran sacrificios. Raziel se ve obligado a enfrentarse a Turel. El combate es largo y duro, pero finalmente gana, absorbiendo el alma de su hermano y parcialmente la de los Gilden, ganando así la perfección de su habilidad telequinética, alcanzando el nivel de Caín. Al emerger del foso se encuentra con Mortanius. Este llama al joven Caín a los pilares. Mortanius reconoce a Raziel como el campeón enemigo, sorprendido por su presencia. Le dice que debe ser muy débil la barrera si es que se deja ver, pero ya es tarde. Caín ya casi cumple con su tarea, con lo que lo ha derrotado a él y a toda su raza. Raziel le dice que confunde su identidad. En ese momento, el Gilden que posee a Mortanius toma el control, el cual es Lord Gilden. Le comenta que lo que ha dicho Mortanius es verdad, pero que ya no importa. Aún sin su ayuda, como campeón, los Gilden prevalecerán. Raziel se da cuenta de quién es, por fin encontrando al innombrable, en pleno corazón del circuito, poseyendo al guardia Mortanius, Lord Gilden. Lord Gilden opina que es justicia poética, que mejor forma que destruir los pilares desde dentro al debilitar a Mortanius. Este detiene el control y Morterius recupera su cuerpo, comentándole a Raziel que los de su raza no aceptan la derrota. Este le responde que busca el corazón de la oscuridad. Mortanius le revela que increíblemente el corazón lo usó para revivir a Caín como vampiro, y que el corazón siempre ha estado en el lugar más protegido que puede estar, latiendo en el pecho de Caín. Raziel entonces regresa a la parte superior de la catedral. En ese momento inesperado aparece Caín y Raziel lo encara, defendiéndose en batalla, en parte por frustración producida por las manipulaciones, su deseo por obtener el corazón y por su posesión parcial de los Gilden. Caín se niega a combatir, pero finalmente acepta para detenerlo. La lucha es muy igualada y larga. Raziel es superado por Caín con mucha dificultad. En ese momento, de forma inesperada para ambos, Raziel comienza a ser absorbido por la segadora física, juntando las pocas fuerzas que le quedaban para atacar a Caín, arrancándole el corazón de la oscuridad del pecho, enviando a Caín a restierro en la dimensión demoníaca. Así, con el corazón de Llanos, Raziel se prepara para volver a la mansión devorador y revivir a este. Nada más. Al llegar a la biblioteca de la mansión devorador, se encuentra con Moebius y sus cazadores, que han sido enviados a la mansión.
Moebius le felicita por destruir a Caín. Raziel le preguntaba si esperaba que él lo felicite por capturar a Vorador o si este se les escapó, a lo que le responde que lo tienen, no sin un gran costo de sangre. Raziel le reclama ante las provocaciones de este por destruir a Caín. Si siempre fue parte de su plan, ¿dónde estaba el supuesto libre albedrío que tenía? Moebius se burla, diciéndole que sí tenía libre albedrío. Ahí estaba su mayor triunfo, lograr que él fuera el único capaz de elegir lo que él quería. Siguiendo con su burla, le agradece. «Bien hecho, mi fiel sirviente», marchándose a la ejecución de Vorador. Raziel atraviesa la mansión enfrentando a los mercenarios, hasta llegar a la habitación de donde está el cuerpo de Janos. Ahí le devuelve el corazón al antiguo vampiro, sin que pase nada, pero cuando creía que todo estaba perdido, Janos reacciona levantándose nuevamente luego de 500 años. Le pide respuesta de por qué la segadora intenta aprisionarlo. Janos le dice que es imposible ser el Salvador y que su destino es empuñar la segadora. Raziel le dice: «Lo hago, aunque no de la forma que esperaba», invocando la segadora espectral. Janos, visiblemente conmocionado, le dice: «Me equivoqué en interpretar los relatos. Raziel confía en mí». Al final este decide confiar en Janos. Se teletransportan a la ciudad de los vampiros, siendo guiado por Janos. En la ciudadela llegan a la forja espiritual. Cuando se acercan a la forja, el dios antiguo intenta destruir esta. Raziel lo enfrenta, consiguiendo que su amo la libere. En ese momento aparece Ariel y le dice que ha sido convocada junto al espíritu de todos los guardianes del equilibrio para purificar la espada. Que use la segadora y la libere, pues esta tiene el poder de hacerlo. Raziel lo hace en ese momento. Ariel le da un extraño mensaje final: unir lo que ha sido dividido, para que el vástago del equilibrio esté armado con su verdadero propósito. Con más preguntas que respuestas, Raziel vuelve donde estaba Janos. En ese momento que Janos intenta decir algo, es el momento donde Caín rechaza sacrificarse, produciendo la destrucción de los pilares. Lord Hilden abandona el cuerpo de Mortanius luego de que éste muera y posee el cuerpo de Janos, tomando el control de este. Raziel es felicitado por destruir a Caín y revivir a Janos. Este dice que se alegra de conseguir la libertad y la venganza al mismo tiempo, gracias a Raziel. Añade que se haga a un lado, que su papel como héroe ya está hecho. Janos recupera por un momento la conciencia, diciéndole que lo detenga, que acabe con él si es preciso. Lord Hilden de nuevo toma el control y Raziel decide detenerlo, luchando contra este en una dura batalla, aunque finalmente Raziel gana. Y sin más opción, asesina a Janos. En ese momento Lord Hilden se recupera y ataca a Raziel, hiriéndolo gravemente. Sin poder mantener su forma física, cae al reino espiritual. En ese reino se ve atrapado junto al dios antiguo, en la forja espiritual. Este le ordena que se rinda, intenta golpearlo con la segadora, pero en el mundo espiritual no consigue tocarlo. Confronta al dios antiguo por querer atraparlo, temeroso de que posea libre albedrío. Burlonamente, este dios le dice que no tiene nada, que siempre ha hecho su voluntad y no la de él, y que ya no puede morir. Estará atrapado junto a él por toda la eternidad. Y con un grito llama a Moebius para que vaya a la forja. Inesperadamente el alma de este aparece en el inframundo, frente a Raziel. Este se disculpa con el dios antiguo y le comenta que inesperadamente Caín apareció y lo ha eliminado. Le pide que lo reviva. En ese momento lo purifica con la segadora. Al ver que Moebius ve a su amo, luego de ser purificado, devora su alma. En ese momento comprende lo que debe hacer. Recuerda lo que le dijo Ariel. Al ver los grabados de las paredes de la cámara, lo entiende. Usa el cadáver de Moebius para pasar al reino físico. Caín lo atraviesa con la segadora pensando que es Moebius, pero Raziel se revela en ese momento purificando a Caín, así dejándose atrapar por la segadora, no sin antes mostrarle al verdadero enemigo que éste debe enfrentar. Esto es todo lo que tenemos de este segador de almas. Espero que os haya gustado el vídeo, disfrutarlo ya sea mañana, tarde o noche. Espero no se haya complicado mucho, la verdad, porque había mucha cosa. Y nos veremos en la siguiente ocasión.